Adriana, bueno, comencemos entonces. ¿Qué tal si nos explicas cómo funciona este ecosistema de la música? Excelente pregunta. Bueno, el ecosistema de la música es una cadena de valor que interconectada transforma la creatividad en productos musicales y con un gran equipo de trabajo hace desarrollo de un artista o de sus productos como pueden ser álbumes o canciones. Entonces, este ecosistema yo lo dividiría en 6 etapas principales. La primera, estamos hablando de la etapa de la creación. Aquí es donde se crea una obra y intervienen diferentes personas. Por ejemplo, el autor. El autor es la persona encargada de escribir una historia, un relato, de transmitir un mensaje y lo hace a través de escribir una canción. Ese es el autor. Luego se complementa con los compositores o el compositor, que es el que hace la estructura musical de la obra. Es decir, coloca los primeros acordes, las primeras armonías y generalmente están acompañados de un productor. Esta es la primera cadena de valor, la llamamos la creación, donde tenemos una obra. En la siguiente fase tenemos la producción. En esta fase ya comienza fuertemente la inversión en un proyecto, inversión financiera en el proyecto. Y en esta producción tenemos varios actores también que intervienen. Por ejemplo, los estudios de grabación, donde están los ingenieros de audio, los ingenieros de sonido, también generalmente están involucrados los directores artísticos, que en nuestro argot o en nuestro vocabulario de la industria de la música los llamamos los A&R o los directores artísticos o los AR. También tenemos los arreglistas. Y una parte muy importante de esta producción que se hace, como les digo, en estudios de grabación, son todos los artistas ejecutantes de instrumentos musicales. Entonces ahí se graban las trompetas, los pianos, las baterías, las guitarras, etc. Entonces si hablamos, por ejemplo, de una canción de salsa, imagínate la cantidad de gente que interviene ahí. Son generalmente entre 8, 14, 16 personas. O una canción de estas regionales mexicanas. Entonces ahí interviene una gran cantidad de artistas que con un productor fonográfico producen ya una canción grabada. Lo llamamos el fonograma. Y también aquí se da un derecho que se llama el derecho conexo. Es decir, el derecho que se refiere a la difusión que se da cuando difundimos la obra en radio, en televisión, en restaurantes, en bares, etcétera, y es el derecho conexo que le corresponde al productor fonográfico y a los artistas que intervinieron en la grabación. En esta etapa de producción, y hace ya muchas décadas, generalmente se produce también un video, porque la música ahora se ve, la música ahora se transmite a través de esa narración de la historia, pero en imágenes. Esta etapa dio un inicio muy grande en la industria a un desarrollo de la industria audiovisual. Y es la industria de la música que ha propulsado mucho esta industria audiovisual porque se producen cientos de canciones al día. Esta es la etapa de producción muy importante y muy protagonista con los sellos discográficos. La tercera etapa, que es muy importante, la podríamos llamar la etapa de la planeación y el desarrollo artístico. Entonces aquí entran varios equipos diferentes. Está el equipo de marketing. El equipo de marketing es esencial, por ejemplo, cuando tenemos un artista nuevo, en identificar su esencia, es decir, trabajar por la marca personal del artista. Pero también se hace todo el planeamiento después de tener ya el fonograma, el video, de cómo se va a trabajar tanto el artista como esa producción musical que puede ser una canción o un álbum, cómo se planea ese lanzamiento. Entonces se tienen en cuenta los planes en medios tradicionales, televisión, radio, prensa escrita, entrevistas, visitas a colegios, es decir, todo ese trabajo también de calle, pero también es importante toda la planeación a nivel de los medios digitales. Entonces ahí se tiene en cuenta si la canción o si el álbum o si el artista va a tener una exposición mediática o en TikTok o con influencers, etcétera. O sea, una fase muy estratégica donde los artistas y sus equipos entonces planean todo, tanto digital como tradicional. De hecho, también hay la planeación de si este artista va a tener colaboraciones estratégicas y demás. Entonces, es la planeación del lanzamiento inicial y todo esto se hace con un tiempo muy riguroso
Y también esta planeación enfoca mucho cómo se va a tratar el tema en las plataformas digitales, cómo va a ser la preparación, lo llamamos el speech, cómo le vamos a contar a la plataforma esa canción que narra, cuál es la historia, quién es el artista y demás. Después llega el equipo de promoción. Ese equipo de promoción experimentado que coge ese plan de marketing y lo vuelve una realidad, es decir, llevan los artistas a todos los medios de comunicación, planean exactamente qué se va a hacer en calle, con quién ejecutan, ejemplo, si van a usar influencer, y también aquí se plasma todo el material, el contenido que se va a hacer en redes sociales o contenido en papel, todo se ejecuta con los promotores. Entonces a veces se usan agencias de PR o de representación artística y este equipo trabaja intensamente con el artista en campo. Es decir, lo acompañan a todas sus entrevistas, casi que también se moldea lo que se quiere transmitir, porque cada entrevista, cada exposición, cada gira regional o en su país es fundamental para la difusión ya de este producto o proyecto que está en camino. Llega una cuarta fase, ya cuando tú tienes todo mapeado, tienes el producto musical, tienes el direccionamiento del artista, porque acuérdate que estamos construyendo una marca. En el centro de todo esto está el artista, su esencia, y hay que ser muy claros en respetar esa esencia del artista. Entonces, con toda esa planeación, también y casi paralelamente, se lleva el producto a una distribución. Entonces, la cuarta fase es la distribución. La distribución es clave, siempre lo ha sido. Ahora hablamos de una distribución básicamente digital, que en la distribución digital llevamos el producto a las plataformas como Spotify, YouTube, Deezer, iTunes y todas las que existen, porque debemos de usar la multiplataforma que tiene el ecosistema para poder difundir. Y este es el momento en que, del proyecto en que se puede empezar a monetizar. Y es la vía por la cual nosotros, con todo el trabajo de planeación, de estrategia a través de marketing, podemos empezar a ver plasmado los ingresos, tanto para el artista como para los inversionistas o los sellos discográficos. Y esta etapa también es muy cuidadosa porque aquí hay mucho análisis del departamento de marketing. Mirar en qué playlist están ingresando las canciones, cómo se está desarrollando el artista. Entonces viene una quinta etapa, que es la etapa del análisis, es la etapa de la comunicación y la ampliación. Entonces, después de haber tenido la música, la planeación y ejecutar el plan, ya empezamos a ver cómo se está comportando el artista, si se está haciendo engagement con sus fans. Y es muy importante ese análisis porque nos va a permitir también trazar una nueva estrategia para crear o para ampliar esa audiencia, porque aquí lo que tenemos ya es el efecto de cómo conectó el artista con la audiencia y a partir de ahí se toman decisiones, se amplifica el plan o se hace una nueva etapa del plan y entonces aquí ya viene una etapa de sostenimiento que es muy importante para el artista, para las canciones, para el álbum. Esta etapa del análisis, hay unos equipos especializados que analizan data todo el tiempo en forma real, en el mismo momento en que se está dando los streams. Entonces sabemos exactamente en qué países nos están viendo o en qué ciudades, en qué edades. Sabemos específicamente todo. Esa trazabilidad nos da mucha información para tomar nuevas decisiones. Es una etapa muy importante y aquí es donde se empieza a consolidar ya no solamente el proyecto como álbum, como canción, sino cómo vemos el artista con su audiencia, con sus fans. Esa etapa es muy importante y también hay unas verticales del negocio en todo este ecosistema que se están dando a medida que el artista está teniendo exposición y es que sobre todo los sellos discográficos o los managers también tienen ese acceso a tener una exposición adicional al artista. Entonces hay unas verticales del negocio que te permiten buscar oportunidades, por ejemplo, cómo sincronizar, cómo incluir las canciones en telenovelas, en series, en cine y por supuesto también cómo, por ejemplo, la música o el artista puede representar una marca. Esto es lo que se llama sincronización. Eso es lo que se llama sincronización o en el tema de poner la música en realities, en series de televisión, en novelas o también en publicidad. Entonces es muy importante como una nueva vertiente o como una vertiente adicional para ingresos, tanto para el artista como para su difusión y para la conexión con la audiencia, con su audiencia. Después viene una etapa muy importante que es
con todo ese trabajo, ya vimos que es un ecosistema donde participa muchísima gente, donde hay equipos altamente calificados, pues entonces se hace una gestión de la recaudación de los derechos, esos derechos que ya había mencionado, de autor, derecho conexo. Cuando ya se comunica al público la obra, cuando ya la estamos usando en televisión, se está usando en los diferentes, por ejemplo, en publicidad, entonces ahí se hace una gestión de cobro. Y también no hay que olvidar en este ecosistema unas vertientes paralelas que son muy afines al artista. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, los que diseñan la carátula, los que diseñan la imagen del artista, pero también diseñadores de moda, Claro. también los vestuaristas, coreógrafos, que son los que empiezan a armar ese performance total del artista. Entonces es una ruta grande, amplia, donde la industria fonográfica emplea muchísimo talento, no solamente el artista o la banda, sino todo lo que hay alrededor. Cuando uno ve de pronto que un artista llena un estadio de 70.000 personas, la gente no se imagina que para llegar a ese punto hay unas etapas muy grandes de gente muy especializada que trabajan para llegar a ese momento, para que un artista pueda, por ejemplo, ganarse un premio Grammy o para que un artista llegue a una marca global a representarla. Entonces, es un ecosistema de generación de empleo de una escala muy grande, pero también de un profesionalismo tal, porque recuerda que estamos formando la marca personal de un artista. Y este ecosistema se hizo para trabajar a largo plazo. Muchos artistas nos preguntan, bueno, pero yo me quiero saltar esta etapa o yo quiero ya estar aquí. No, esto es un trabajo muy profesional, de gente muy calificada. Un proceso, una cadena productiva, un ecosistema que nos queda suficientemente claro y detrás de ese rostro hay un montón de personas trabajando para un mismo objetivo. Así es.